Bienvenidos a nuestro canal de reparacionmóvil.es. En este vídeo os vamos a presentar cómo cambiar la pantalla de este Samsung S20 5G. Empezamos a retirar la tapa trasera del dispositivo. Utilizamos una herramienta de apertura metálica para hacer espacio entre la tapa trasera y el chasis. Aplicamos limpiador de pegamento y después, con una tarjeta de plástico deslizamos por el borde del dispositivo para deshacer el pegamento y separar la tapa trasera. Y ahora, vamos a desatornillar los tornillos para retirar el módulo de carga inalámbrica y el NFC. Levantamos la carcasa de la parte superior, desconectamos los flex y retiramos el módulo junto con el protector de plástico de la parte inferior del dispositivo.
Retiramos el tornillo de fijación de la placa base, la bandeja de la tarjeta SIM y la cámara frontal. Desconectamos y retiramos el cable coaxial. Retiramos la placa base del dispositivo, junto con el módulo de la toma de carga. Retiramos las dos antenas de 5G. Retiramos el motor de vibración y el sensor de huellas. Y por último, retiramos la batería del dispositivo. A continuación vamos a empezar con el proceso de montaje del dispositivo. Retiramos los protectores de plástico de la pantalla nueva y vamos a instalar los componentes en la pantalla nueva. Empezamos por el sensor de huellas, el motor de vibración y las dos antenas de conexión 5G. Ahora, colocamos la placa base y el módulo de carga en la pantalla nueva.
Colocamos el cable coaxial. Vamos a colocar la batería y la cámara frontal. Atornillamos el tornillo de fijación de la placa base y conectamos los conectores. Conectamos el módulo de carga inalámbrica y vamos a atornillar todos los tornillos. Colocamos la bandeja de la tarjeta SIM y cerramos la tapa trasera del dispositivo. Espero que os haya servido de ayuda y muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.